Bienvenida Ruth. Estaba esperando a los dos aprendices que estaban ahorita. Bueno, habíamos quedado acá. A ver, comparto pantalla. Habíamos quedado... acá. Entonces les estaba explicando que, bueno, pueden buscar ordinal numbers perfectamente. Y estos ordinal numbers son los que ustedes van a usar para poder hablar y pronunciar y decir las fechas. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo. The 22nd of June, o yo puedo decir June, the 22nd, 1939, December the 10th, perdón, 10, December the 15th, 2013. ¿Sí? O puedo decir perfectamente también de esta forma. The 15th December, the 15th of December 2013 o 2013. ¿Listo? Bueno, si puse a grabar. Sí. Las preposiciones, algunas preposiciones ya las sabían desde nivel 1, ¿cierto? Recuerden que utilizamos on cuando incluyo el día de la semana. Si yo voy a decir solamente el mes o el año, utilizo in. Voy a utilizar on cuando utilizo también on Monday, on Friday, on Sunday, ¿cierto? O por ejemplo, my birthday is on October the 10th. Acá estoy incluyendo el día, entonces utilizo on. Voy a utilizar in cuando estoy hablando de mes, de años o, por ejemplo, en este caso, de décadas. In July, in 2011, in 1920s. Y las décadas de 1920s, pues dentro de poco vamos a tener que decir, bueno, ¿cuáles años 20? Nosotros usamos los años 20, los 30, porque venimos en un proceso de una revolución muy acelerada en la humanidad, de muchos descubrimientos, ¿cierto? De muchas revoluciones, también guerras. Es inevitable, pero sucedió en esta pues en todo este centenio, ¿sí? Century. Si se dice así, centenio, ¿cierto? Entonces, hablábamos de esas, sí, en los años 20, incluso las modas, tenemos como referencia de las modas, por las películas también de guerra y todo eso. Por ejemplo, la revolución cultural que inició en los 60s, también como el tipo de música y de género, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que tengo 42 años, para mí es común. Ya los millennials, los que llamamos millennials, ya es un nuevo milenio y ya estamos en este nuevo milenio en el 20, o sea, a la vuelta de la esquina. Estamos a 8 años de tener, entonces ya no tendríamos que decir de 20, sino de 2020s o de 1920s. Por ahora decimos 20s para hacer referencia a 1920s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. ¿Sí? Bueno, ahí hay algunos ejemplos. Y recuerden que esto es importante porque estamos hablando de pasado. Para hablar de centuries. We are in the 21st century.
A century is a period of 100 years. To write centuries, use cardinal numbers. Por eso les volví y les decía, ¿cierto? Cardinales. Pero fechas ordinales. Lucy called me last night. Acá ya empezamos con el pasado. Entonces recuerden que el pasado es un punto específico. Entonces vamos con past simple. Entonces yo tengo el pasado, un punto específico en el pasado, el presente y el futuro. Este es el esquema del pasado simple, no el que está ahí. Porque el que está ahí es distinto, es más como de presente perfecto. Pasado que tiene incidencia en el presente. En cambio, el pasado simple es un punto específico en el pasado, siendo este el presente. ¿Qué vamos a utilizar para el pasado? Vamos a utilizar verbs in the past tense. Tenemos verbos que son regular verbs y tenemos verbos que son irregular verbs. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces ustedes deben recordar que affirmative sentences son sencillas, ¿cierto? Simplemente es poner subject plus verb in past, ¿cierto? Más el complemento, así de sencillo, complement. Esa es la afirmativa. Negative sentences. Acá sí debo utilizar el auxiliar did. Ese es el auxiliar. Para poder negar, yo digo subject plus did plus not, que yo también los puedo como integrar como una sola palabra, abreviarla, contraction. El verbo, I did not, verb y complement. Ya vamos a ir a ver los ejemplos. Acá vamos a empezar con los regulares. En la interrogativa, empiezo siempre con el auxiliar. Entonces empiezo preguntando, did el sujeto, subject, el verbo y el complemento. Y por supuesto, hay que ponerlo también el verbo, el signo de interrogación. Y para contestar de manera sencilla, yes, yes I did, no I didn't, yes you did, yes you didn't, ¿sí? Que son las respuestas cortas. Bueno, recuerden que hasta acá esta es como la estructura general, que acá más adelante la van a encontrar. Acá está, ¿sí? Las afirmativas, tenemos algunos ejemplos. I studied English at Sena. I painted my house. You broke the window. Y vea, sujeto, verbo en pasado y el complemento. He spoke Spanish in the class. She watched a good movie. It came yesterday. We thought about the proposal. They saw a lion. ¿Sí? Tenemos las formas negativas de esas mismas oraciones. I didn't paint my house. Y recuerden que siempre en inglés cuando yo utilizo el auxiliar, el verbo va normal. Vea que yo acá no les puse verbo en pasado. No, ya el auxiliar me está indicando que la oración está en pasado. El verbo va en pasado en la afirmativa.
En la forma negativa e interrogativa, el verbo va normal porque el auxiliar ya me está dando el pasado. I didn't study English at Sena. Yo no digo, acá está la afirmativa, subamos. I didn't study it English at Sena, no. Yo no voy a poner este en pasado, no. No voy a repetir. I didn't study English at Sena. I didn't paint my house. You didn't break the window, ¿cierto? En forma normal, break. El pasado es broke. You broke the window. You didn't break the window. ¿Sí? Es importante que este ejercicio lo practiquen para que no cometan ese error. He didn't speak Spanish in the class. She didn't watch a good movie. It didn't come yesterday. We didn't think about the proposal. They didn't see a lion. Esos son los ejemplos. Y ya vamos a mirar, bueno, y las formas interrogativas, ¿cierto? Empiezo siempre con did. Did you study English at Sena? Did. Acá no está en pasado. El did ya lo tiene. Did I paint my house? Did you break the window? Did he speak Spanish in the class? Did she watch a good movie? Did it come yesterday? Did we think about the proposal? Did they see a lion? Y nos vamos a detener un poco en la explicación de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Es sencillo, pero de todas formas vamos a revisarlo. Entonces, recuerden que regular verbs son los verbos que forman su pasado simple con la terminación de. Wash, wash, cool, cold, cook, cooked, open, open, close, close, watch, washed. ¿Sí? Y que la forma en la que yo lo adiciono ese de, la forma en la que lo formo, ¿cierto? Formo el pasado de ese verbo, talk, talked, paint, painted, depende de las reglas ortográficas. Si el verbo termina en E, pues no le voy a añadir la E, le añado la D. Hope, hope. ¿Sí? Si termina en O, sí se le añado normal. Echo, echoed. Play, played. Cry, cried. Dependiendo de si es consonante o si es vocal. Si es consonante, le pongo la ED. Si es vocal, la cambio por la I latina para ponerle la ED. ¿Cierto? Esas reglas ustedes ya las deben de conocer porque son las mismas reglas que utilizamos para añadir cualquier partícula a cualquier palabra. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando en el presente simple, cuando estamos formando la declinación del verbo en presente simple, seguimos estas mismas reglas de la I, si es la I, si es la Y, ¿cierto? Si es consonante, vocal, consonante, o cuando voy a formar los comparativos, cuando voy a formar los superlativos en los adjetivos. Recuerden que estas reglas se vienen aprendiendo, estas reglas gramaticales se vienen aprendiendo desde la formación del plural, porque la utilizamos cuando vemos en nivel beginner, cuando vemos cómo se forma el plural. Acá, cuando yo tengo un monosílabo que finaliza en consonante, vocal, consonante, yo duplico esa consonante para poder añadirle LD. ¿Sí? ¿Tiene excepción? Sí. Plant, plant. Acá no se duplicó porque hay una excepción. No lo duplico cuando termina en W y cuando termina en X. Tampoco lo duplico en este caso, que es de 2 sílabas, ¿sí?
regret, listen. Acá está al revés de la bolita grande debe estar acá porque acá es donde tiene el acento. Listen, ¿sí? En estos que son de 2 sílabas, acá lo duplico, regret, porque el acento está al final. Entonces, como que de alguna forma sigue la estructura de como si fuera monosílabo, pues no es así, pero como para que se ayuden. La estructura del monosílabo que se duplica la consonante cuando es consonante vocal consonante, ¿sí o no? Y este tiene el acento como al final. Entonces, como si no es monosílabo, pero como para que se ayuden, es como si actuara como monosílabo, se duplica. Acá no. Listen, acá no se duplica. Porque el acento no está al final, sino en la grave. Esto como para saber cómo añadir esa ED. Y ya tenemos la lista de verbos irregulares. Acá tenemos una lista con los verbos básicos, pero hay listas que son un poco más largas, entonces ustedes las pueden buscar como irregular verb list, PDF y tenerla, imprimirla y mantenerla, o los diccionarios, buenos diccionarios, bueno, incluso el Chicago también eh, trae la lista de verbos. Y es importante para poder construir las oraciones. Entonces, en esta lista tenemos 2 columnas, presente, pasado. Pero en una lista normal tenemos 3 columnas que son presente, pasado y participio pasado. En este caso, está también el infinitivo. Tiene 4. Ah, bueno, sí. Bueno, uno dice presente, ¿cierto? Pero sí, realmente es infinitivo. Pero acá está infinitivo presente. Acá está en pasado, participio pasado y en español. Bueno, ese es el tema de cómo construir el pasado. En la actividad que vamos a hacer, Memorable Moments, recuerden que les dije al inicio, este es como un vocabulario. Vamos a responder esas preguntas. When were you born? When did you start school? When did you finish school? When did you fall in love? Where did you do your undergraduate studies? Where did you do your undergraduate studies? When did you get married? What was your first job? When did you buy a house? When did you retire? Bueno, casi todos, incluso ya es muy común conseguir encontrar en estos cursos adolescentes y niños de 7, 9, 11 años, ¿cierto? Entonces, no se les hace todas las preguntas. Y para los adultos, pues sí, when did you finish school? Pero un niño de 9, pues todavía está estudiando, apenas, ¿sí? Pero entonces, responden las preguntas de acuerdo al caso específico de ustedes. Y acá, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de los momentos más importantes de nuestra vida. Este es el vocabulario: be born, start school, finish school, fall in love, get a degree, get married, get a job, have children, buy a house, retire. Digamos que esos son como los momentos importantes que ha designado la sociedad, ¿sí? Como etapas de la vida. Pues realmente hay valores nuevos que se van integrando en la sociedad y que están más allá pues de esta línea de tiempo de nacer, crecer, reproducirse y plantar un árbol y morir, ¿cierto? Pero digamos que socialmente se habla de esto todo el tiempo. Entonces es importante como aprender este vocabulario y construir nuestras vidas también como a partir de eso, ¿sí? Aunque nos salgamos también en ciertas ocasiones de la simplicidad
de la simplicidad a la que se ha reducido la vida, porque realmente el momento memorable es este momento presente y si somos felices en este instante, pues ya es suficiente, ¿sí? Vamos con connectors. So, because, but, although. Les decía al inicio que estos son importantes para empezar a construir oraciones complejas. Entonces, yo puedo coordinar oraciones y yo puedo subordinar oraciones. ¿Sí? Entonces yo digo, I am an English teacher. And you are a student. Recuerdan que pues en nivel beginner y en nivel 1 como que les enseñamos de alguna forma como hablar así, como I am Yvonne, punto. I am an English teacher. I live in a house near the city. I work every day. Y siempre así como de que es importante que hablen oraciones, punto, punto, punto. Ya cuando empezamos a coordinar las oraciones, a subordinarlas, ya empezamos como a enriquecer ese lenguaje. ¿Sí? Entonces, I am an English teacher and you are my student. Y acá yo tengo una oración compuesta con dos oraciones independientes. Esta es independiente de esta, ¿sí? Digamos que yo la hago dependiente de alguna forma cuando yo digo my. Pero yo digo you are a student, es independiente de que yo sea una profesora y que, ¿sí? O yo soy profesora y es independiente de que usted sea un estudiante, ¿sí? Y estos nos ayudan a coordinar y a subordinar. Subordinar es cuando yo tengo una oración que depende de la otra. Acá, but. Vamos a empezar con but. Can be used to show contrast, to connect sentences of equal importance, and to introduce an opposite idea. Yo podría, por ejemplo, en lugar de colocar and, colocar acá but. Y ahí yo estoy contrastando. I am an English teacher, but you are a student. Andrea is rich, but Carol is poor. Es independiente. Una no es pobre porque la otra es rica. Sin adentrarnos pues como en asuntos, criterios políticos, pero pues son independientes, ¿cierto? I play the guitar, but she plays the flute. Acá yo estoy hablando de cosas que son de igual importancia, o sea, estamos hablando de instrumentos, ¿cierto? Ella toca la guitarra, pero ella toca la flauta, ¿sí? Y algunas que son opuestas. She wanted to leave, but I wanted to stay. Venimos juntos a la fiesta, yo y mi esposo. Yo me quería ir, pero él se quería quedar, ¿sí? Entonces, ahí es opuesto, o sea, como que llegamos juntos, somos familia, andamos en el mismo tipo de transporte. Entonces, todo es dependiendo del contexto. El lenguaje se desarrolla en un contexto, o sea, no hay verdades absolutas. Entonces, yo les pongo siempre como los ejemplos de las situaciones para que ustedes entiendan las oraciones. So, can be used as a conjunction to express result, consequence, or decision. ¿Sí? She is very smart. He is very smart, so he got the job. La razón por la cual él obtuvo el trabajo es porque él es muy inteligente. Él es muy inteligente, por lo tanto, ¿cierto? Él obtuvo el trabajo. I didn't go to work, so I got fired. Claro, no fui a trabajar, por lo tanto, pues me despidieron. I needed to go to the office, so I called a taxi. La razón por la cual yo llamé el taxi es porque necesitaba ir así, ipso facto, a la oficina.
Y subordinadas, although because I didn't go to school because I was sick. ¿Sí? No fui a la escuela. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Entonces, yo estaba enferma y esa fue la razón por la cual yo no fui a la escuela. She wanted to go home because she had a headache. La razón por la cual ella quería irse para la casa era porque tenía dolor de cabeza. Entonces acá, because, este es de los primeros que se aprende, nos da pues como explicaciones, razones por las cuales se desarrollan estas otras situaciones, ¿cierto? Although lo utilizamos to express objections about someone or something. He failed the test, although he studied very hard. Entonces, de alguna forma, acá, a pesar de que él estudió muchísimo, ¿cierto? Él perdió el examen. Entonces, vea que esto es como algo contradictorio, ¿cierto? Es como, sí, es contradictorio, o sea, no se esperaba. Por eso se habla de como un tipo de objeción. The conference was good, although there were parts I didn't understand. Lo mismo, ¿cierto? Es una objeción. Fue buena la conferencia a pesar de que hubo partes que no entendí. Y pues una de las... eh, uno generalmente califica algo como bueno por la capacidad que tiene de llegar a mucho público. Entonces, por eso aparece acá este although. Fue buena a pesar de que hubo partes que no entendí. Acá tenemos algunos otros ejemplos donde yo puedo cambiar, ¿cierto? The subordinated connectors can also be placed at the beginning of the sentence. Because I was sick, I didn't go to school. Because she had a headache, she wanted to go home, ¿cierto? Separado de cómo. Y ya en la última parte viene el vocabulario de vacation. Recuerden que en inglés no se pone en plural, es en singular porque es incontable. Y acá tenemos medios de transporte, actividades que podemos hacer mientras estamos de vacaciones y como en Memorable Moments, en la parte de arriba, también tenemos como este recuadro de preguntas-respuestas que nos va a servir para poder hacer la actividad. Where did you go on vacation? What did you do on vacation? Where did you stay? Did you book a room in a hotel? How was your vacation? Did you enjoy your vacation? How did you get there? How did you travel with? Perdón, I no dice how, sino who. Who did you travel with? What was the weather like? Y estas son preguntas que se van a contestar para hacer la actividad. Vamos a ir a la actividad. Recuerden, estamos acá, proyecto, actividad 2, y ya vamos a ir a evidencia. Vamos a ingresar nuevamente. Que llevábamos mucho tiempo en inactividad, pues casi una hora explicando el tema. A ver. Casi una hora más, sí. Entonces estamos acá, ingresamos al curso. Vamos a ir a contenido del curso, proyecto, actividad 2, evidencia. Y las evidencias son Memorable Moments, Blog My Favorite Vacation, Interactive Activity, Telling a Story.
Vamos a avanzar. Descargamos la actividad desde acá. Y acá mismo la subimos después de realizada. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de mayo es el último día a las 23:30. Y si seguimos avanzando, vamos a encontrar la interactiva. Bueno, nos importa esta, que es la que les voy a explicar. Descargan la actividad. Y en la primera parte que se llama Memorable Moments, lo que vamos a hacer es, siguiendo el ejemplo que veíamos en el material, responder las preguntas de los momentos memorables de acuerdo a la clasificación social, ¿sí? Entonces, ¿cuándo y dónde naciste? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿Cuándo comenzó? ¿Cierto? ¿Cuándo finalizó? Etcétera. Ustedes le dan en type y terminan de escribir la oración. Type, siguiendo como esta estructura. Recuerden que están hablando en pasado. Acá van a encontrar un tutorial para que puedan grabar la actividad. Hagan el audio, el audio de esta actividad donde ustedes se van a preguntar y se van a contestar. Y en la segunda parte, My Favorite Vacation, acá tenemos un ejemplo. My favorite vacation was in 2005. I went to Venezuela. I traveled by plane. It was a good flight. I went to many places in Caracas. I visited museums, restaurants, parks, discotheques, theaters, and churches. They were beautiful and funny. I stayed in a beautiful hotel. In January, I spent some days in an exotic beach near Caracas. It was fantastic. And so on. Entonces, lo mismo. Le vamos a poner acá en type, colocan la información. Recuerden que estamos trabajando el pasado y pueden seguir la estructura del material, ¿cierto? Donde ustedes responden estas preguntas. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Dónde se quedó? ¿En un hotel o en la casa de un familiar? ¿Cierto? Que ustedes construyan el texto siguiendo como base estas preguntas. Y acá pueden añadir la fotografía. Bueno, eso es todo para esta segunda conferencia web. Espero que haya sido como esclarecedor, como toda la información. Mucha de la información tal vez ustedes ya la conocen. Entonces, porque se ha estudiado en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Y como que no avanzamos, pero lo importante de todo es ponerlo en práctica. Entonces, como de que no se quede con la información que yo le doy acá, sino que vaya y practique em, estos ejercicios, haga la actividad que les decía al inicio de pronunciación, de listening, revisando el material interactivo que es muy bueno. ¿Alguna duda o inquietud adicional? No. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan un feliz día y nos estamos viendo en una semana. Bendiciones para todos.